Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros a esta edición más de Veracruz, Expertos de Verdad. Hemos estado hablando en estos programas sobre las mesas ciudadanas que se hicieron con expertos de 17 áreas diferentes que hicieron un diagnóstico, una serie de propuestas, de líneas estratégicas para tratar de salvar a Veracruz en estos momentos tan difíciles en que están. De estas mesas, de este ejercicio inédito ciudadano, participaron 198 especialistas de todas las áreas del conocimiento humano y de la actividad humana. Salió un documento que se le presentó a los candidatos, uno de ellos se interesó, por fortuna, el licenciado José Yunes Zorrilla, y bueno, se le presentó, se ha estado platicando. Quiero presentar, está con nosotros, nos hace el honor de estar con nosotros el doctor Raúl Arias, ex rector de la Universidad Veracruzana, una gente ampliamente conocida, no tan solo en el medio educativo, sino en todo Veracruz, y además un experto en educación y en economía, porque esa es tu formación, Raúl, y te agradecemos que estés con nosotros. Quisiéramos, tú fuiste el coordinador de la mesa de educación, en la que hubo expertos. Efectivamente, sí. En el ámbito educativo. ¿Qué fue cómo ven la educación? ¿Cómo vieron cómo está la educación en Veracruz? Muy bien. Bueno, en principio, Sergio, te agradezco muchísimo el espacio, y lo que tenemos que decir de entrada es que la educación en Veracruz ha estado abandonada en los últimos años. Hay indicadores que lo muestran de manera muy clara. Hay un retroceso en los años de escolaridad en Veracruz. De 13.5 años que teníamos en el 2015 a el último dato que tenemos en 2023, bajamos a 12 años. No, son 10 años. Cada medio año, cada año, cuesta mucho trabajo avanzar. Esta cifra que doy da una clara señal del retroceso que tuvimos. Pero lo que sí es verdaderamente vergonzoso es que ocupemos el primer lugar en alfabetismo. Y por otra parte, hay otro dato que también es impresionante, es una vergüenza. 2.430.000 habitantes de Veracruz están en una situación de rezago educativo. Es verdaderamente vergonzoso porque queremos dar a entender, ¿no?, con esta cifra, que uno de cada tres veracruzanos se encuentra en una situación de rezago educativo. Eso muestra claramente las condiciones en las que estamos, que son, vuelvo a insistir, de auténtico desastre. Y acordemos una cosa: si algo nos deja la experiencia de muchos países, muchas regiones en el mundo, es que la educación es básica para elevar las condiciones de vida de una población, para mejorar las condiciones de competitividad de una economía, etc. Y más ahora, Sergio, que estamos viviendo, pues sin duda, la revolución científica y tecnológica más importante en la historia de la humanidad. Entonces, ¿con qué armas vamos a enfrentar el futuro? Y al igual que tú lo has reconocido desde el principio, yo reconozco también al candidato Pepe Yunes en su interés de decir: hay que echarle mano a la educación, hay que cambiar la educación, porque esa es la clave precisamente para reducir los niveles de desigualdad social y para posicionar a la economía veracruzana con lo que los economistas llamamos un capital humano, ¿no?, bien formado, con calidad, etc. Bueno, ese es el principio, la fotografía de entrada. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues en principio yo creo que nuestro grupo, el grupo especializado en educación, que nos integramos para hacer este diagnóstico, coincidimos en que la estructura de la SEP es una estructura anquilosada, excesivamente burocratizada, escasamente transparente y que brinda muy pocos resultados educativos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un análisis serio para ver cómo modernizamos la estructura de la SEP.
Después, pues evidentemente que hay que poner en marcha programas que mejoren las condiciones de las escuelas. Un poco más del 50% de las casi 24,000 escuelas que tenemos en Veracruz, a todos los niveles educativos, se encuentran en condiciones lamentables, deplorables. Después, hay que atender la capacitación de los docentes y las docentes. De los 127,000 maestros que tenemos en la entidad, pues se estima que el 43% requiere formación y capacitación. Hoy, esa capacitación y esa formación debe darse también en herramientas digitalizadas. Creo que hay que encontrar en las herramientas digitalizadas, Internet de las Cosas, Big Data, inteligencia artificial, aliados para nosotros que nos permitan avanzar en los objetivos de mejorar la educación en Veracruz. Por otra parte, es muy importante reconocer que hay que construir programas específicos para enfrentar la grave desigualdad entre escuelas rurales y del medio urbano. Hay una enorme diferencia. En el medio rural, por ejemplo, el 65% de las escuelas no tienen condiciones adecuadas, dignas para estudiar. Entonces hay que enfrentarlas. Y el esfuerzo que tenemos que hacer para que las herramientas digitalizadas puedan ser de uso de todo el sistema educativo, necesitamos tener una buena conectividad. Entonces ese debe ser un programa especial para todos, ¿no? Y en el ámbito de la educación superior, que creo que ahí es uno de los puntos que más interesa al candidato Pepe Yunes, es que mientras en otras partes del mundo las políticas públicas que están basadas en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, etc., aquí no hemos tenido esas políticas. Y además de que es necesario construir una visión de futuro que integre precisamente a Veracruz en el siglo XXI, que eso es, al conocimiento, a la sociedad del conocimiento, pues es muy importante que pensemos en que hay una urgencia de colaboración entre las instituciones de educación superior, universidades públicas, privadas, tecnológicos, con empresas, las empresas de Veracruz, con los sectores estratégicos que hay que impulsar en su crecimiento y por supuesto con organismos de la sociedad civil, ¿no? Entonces, este vínculo entre el gobierno, empresas, instituciones de investigación científica, tecnológica y universidades tecnológicos, necesitamos integrarnos en un trabajo que permita desarrollar esas políticas públicas que nos integren precisamente a una economía competitiva. Veracruz, ya lo sabemos desde la perspectiva económica, pues es un estado que tiene enormes potencialidades. Pues tenemos 3 puertos, tenemos una posición geoestratégica que podemos vincularnos comercialmente hacia el norte, Sudamérica, el Caribe, Europa, y construyendo un buen proyecto transísmico pues, para el oriente, ¿no? Pero eso requiere indudablemente de una serie de condiciones, entre ellas la que estamos hablando: una educación de calidad, una formación de capital humano de mucha calidad, pero se requiere acabar con la violencia y la inseguridad, dar una seguridad en la propiedad privada. Hay que utilizar intensivamente energías alternativas, mejorar la red de comunicaciones y principalmente la conectividad. Si reunimos esas condiciones y impulsamos buenos programas educativos desde la educación básica, media superior y superior, yo estoy convencido que Veracruz puede tener un despegue importante.
Y hay manera de hacerlo, se necesita dinero, mucho dinero. Por supuesto. ¿No? Se necesita cambiar un montón de vicios, ¿no? Por ejemplo, de los propios docentes, ¿no? Que en 5 años no han hecho nada, digamos, ¿no? Y ahora van a tener que hacer algo, ¿no? En fin, vamos, ¿qué se hace? ¿Una revolución, una reforma? Lo primero, me parece, es que no hay que pensar que los docentes son exclusivamente responsables de este desastre educativo en el que tenemos en Veracruz. Sin una guía, con muchas desviaciones en la utilización del presupuesto, pues no se pueden cumplir los objetivos. Claro. Lo comentamos con el candidato Pepe Yunes, ¿de qué nos sirve gastar el 60% aproximadamente del presupuesto de Veracruz que está dedicado a la educación, si ocupamos el lugar 30, el 29 o el 28, dependiendo del indicador que utilices? Es decir, estamos en los últimos lugares en el ranking nacional. ¿Para qué se gasta tanto? Bueno, si se va a gastar tanto, y yo creo que es lo que debe hacerse, pero hay que rendir buenas cuentas. Y en este sentido yo creo que faltan liderazgos educativos y académicos que permita precisamente todos entrar en una cruzada para el mejoramiento educativo en Veracruz. Es posible, claro que es posible. Yo tengo un enorme reconocimiento para las docentes y los docentes de este estado. Aquí en Veracruz, a lo largo de la historia, han escrito páginas muy importantes. Y hoy, que estamos justamente ante uno de los grandes retos, por lo que significa pasar a Veracruz al siglo XXI en la sociedad del conocimiento, yo creo que los docentes van a estar, y las docentes van a estar a la altura de estos retos. A mí me parece que es posible hacerlo y otras instituciones lo han hecho. La veracruzana, no es que yo haya sido el principal protagonista, pero porque yo siempre lo vi como un compromiso de mi generación, de un equipo de trabajo, pero a la Universidad Veracruzana la posicionamos no solamente como una de las mejores universidades a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y no es porque lo diga yo, ahí están los indicadores. Fuimos la universidad que más creció en su calidad en el posgrado. Fuimos una universidad que en su momento fue la primera o la segunda en innovación educativa, esto dicho por la Universidad de Guadalajara, que seguía nuestros pasos, o quien nos tomó como referencia al Politécnico Nacional. Entonces, más otros indicadores que están por ahí, cómo multiplicamos los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, los profesores PROMED, los programas de calidad, los cuerpos académicos de calidad. Bueno, todo eso fue posible impulsarlo. Si una institución lo puede hacer, aquí lo que estamos proponiendo es que un consejo que integre un consorcio, instituciones de educación superior, puedan desarrollar este tipo de proyectos, ahora no solamente para una institución, sino para el estado de Veracruz. Claro que se puede, Sergio, claro que se puede, y hay que lograrlo. Uno de los temas que particularmente me preocupa, y he estado recibiendo propuestas al respecto, es la crisis que tenemos de los estudiantes que se quedan en la secundaria y que ya deciden no seguir estudiando, pero que tampoco tienen condiciones para tener un buen desempeño en el mercado laboral. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, una de las propuestas es que construyamos una escuela de oficios bien hecha, que les demos las capacitaciones que requieren niñas y niños, adolescentes, egresados de la secundaria, para que puedan insertarse de manera exitosa en el mercado laboral. Si esto se hace en ese consorcio de universidades, estaríamos hablando de cómo estos estudiantes hacen una carrera no universitaria, pero dentro de la universidad, que puedan formarse en un oficio exitoso. ¿Son los técnicos superiores, los famosos? No, esos no, porque el técnico superior universitario sería después de la prepa.
Ah, ya. Y este es Por sería propiamente una carrera universitaria, que también eso hay que intentarlo. Tendríamos, por lo tanto, niveles. Egresados de secundaria haciendo capacitación para el trabajo. Egresados de la prepa para impulsar un técnico superior universitario y después una carrera universitaria. Que ahí hay que hacer también una serie de propuestas de cambio. Con un conjunto de universidades entremos a trabajar a las carreras interdisciplinarias. Hoy un economista que trabaja en el ámbito ambiental pues necesita conocer el funcionamiento de los ecosistemas. Estoy dando un ejemplo. O sea, ya no nos basta formarnos solamente como economistas. Necesitamos conocer cómo funcionan los ecosistemas, por lo tanto hay que estudiar biología, química, etc. Eso significaría que esas nuevas formaciones profesionales deben de cruzar disciplinas. Bueno, eso es posible hacerlo, y es posible hacerlo a medida que se incorporan estas herramientas digitalizadas, que son sin duda un aliado fundamental y lo deben de ser en el futuro educativo de Veracruz. Todo esto es posible. Que hay que invertir, hay que invertir. Que hay que capacitar, también. Es difícil, pero no imposible, se puede hacer. Y por lo general la educación es a largo plazo, sí, se ven los efectos a largo plazo, pero se puede lograr algo, porque a lo que hablo es que llegas a una escuela y la ves que está hecho un desastre, el maestro no llega temprano a clases o no da clases, en tal escuela no hay maestro, en fin, todo este problema que hay actual, ¿no? Se puede poner una solución inmediata para paliar, digamos, este terremoto educativo en el que estamos. Sí, creo que se va a necesitar convencer, se va a necesitar incentivar a las docentes y los docentes, porque si mejoramos el sistema educativo en Veracruz, me parece que ganamos todos. Claro. Absolutamente. A mí estoy convencido que la plantilla docente de Veracruz no está muy feliz de ocupar los últimos lugares en el ranking nacional. Padres de familia pues, quisieran ver estudiando a sus hijos en mejores escuelas, con mejores programas educativos, que sus hijos puedan evidenciar un conocimiento importante sobre pues, ciencias, lengua, matemáticas, historia, etc. Digo, nosotros que somos padres, algo que nos hacía sentirnos siempre orgullosos era el nivel educativo de nuestros hijos. Entonces, los padres también ganarían. Los directivos del sistema educativo, por supuesto, porque ¿qué directivo quiere seguir estando también en los últimos lugares del ranking, ¿no? Entonces, si sumamos los esfuerzos de padres de familia, docentes, directivos, etcétera, yo creo que podemos ser exitosos en esa cruzada por el mejoramiento educativo de Veracruz. Si a esto agregamos un gobernador sensible de los problemas y dispuesto a seguir contribuyendo con una buena inversión al mejoramiento de la educación de Veracruz, y por supuesto un sector privado comprometido, porque también va a ser otro de los sectores beneficiados al mejorar la educación, pues yo creo que esa es la clave. Sumar los esfuerzos, impulsar programas educativos de calidad, y el cambio lo podemos lograr. Cuando hablas de que el sector educativo participe, no estamos hablando de de esta bestia negra que nos ofrecen siempre, de que se va a privatizar la educación. No va por ahí el tema, ¿no? No, por supuesto que no. Algo que tenemos que elevar la calidad es el de la educación pública. Yo soy un convencido de la importancia de fortalecer la educación pública para mejorar socialmente a la inmensa mayoría de veracruzanas y veracruzanos. Yo siempre estudié en una escuela pública. Si yo no hubiese tenido escuelas públicas de calidad, no hubiese tenido el desarrollo profesional que tuve.
Mis hijos estuvieron en escuelas públicas siempre, nuestra apuesta fue siempre por la universidad pública, en fin, creo que en lugar de pensar en privatización que no nos lleva a nada, creo que hay que buscar los caminos para fortalecer la calidad de la educación pública. Insertarla ya en el proceso productivo, digamos, nacional. Por supuesto, por supuesto. Bien, tenemos muy poco tiempo, ya se nos acabó, hasta Qué rápido. Nos robamos unos minutos. Te agradezco de veras este esfuerzo que has hecho de condensación de un problema con todo que gusto, Sergio. es enorme, pero bueno, pues yo creo que nos das la buena noticia de que es posible, ¿no? Es posible. Y de que hay equipos ya formados, Sí, que hay trabajo sí, ya por hecho. supuesto, por supuesto. Entonces, por ahí. Te agradezco, Raúl. No, al contrario, Sergio. Es un gusto siempre conversar contigo. Igualmente. Y a ustedes les agradecemos su atención y nos vemos en la siguiente de esta serie. Muchas gracias.